El joven que una vez huyó desnudo en medio de la noche, muerto de miedo, terminó escribiendo el evangelio que más ha recorrido el mundo. Hoy celebramos a San Marcos. Esto es Háblale a Jesús. Hoy, 25 de abril, la Iglesia celebra la fiesta de San Marcos Evangelista. Y conviene que hablemos de él, porque Marcos no era uno de los 12. No caminó con Jesús desde el principio. Era más joven. Su nombre aparece al final del Evangelio que él mismo escribió, casi escondido, en la noche en que arrestaron a Jesús. Un muchacho envuelto en una sábana lo seguía, y cuando los soldados lo quisieron agarrar, dejó la sábana y huyó desnudo. La tradición dice que ese muchacho era Marcos. Su primer encuentro con el valor fue una huida. Después lo encontramos viajando con Pablo y Bernabé. En un viaje misionero se acobardó y volvió a casa. Pablo se enojó tanto que la próxima vez no quiso llevarlo. Marcos tenía fama de alguien que no aguantaba la presión. Pero el mismo Marcos, años después, se convirtió en el discípulo cercano de Pedro. Y Pedro, en sus viajes por Roma, le contaba a Marcos sus recuerdos de Jesús, cómo caminaba, cómo miraba, qué decía. Marcos escuchó todo y lo escribió. Así nació el evangelio más corto, el más directo, el más urgente. El evangelio del joven que antes no aguantaba y que terminó siendo el cronista más crudo y más fiel de Jesús. Por eso hoy, para su fiesta, la Iglesia elige el final de su propio libro, la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo. Marcos supo lo que es ser enviado después de haber huido. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y Jesús les dijo: Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Hoy celebramos a San Marcos. Y vale la pena saber quién fue, porque su historia se parece mucho a la nuestra. Marcos no era uno de los 12. Era un muchacho joven, con fe pero también con miedo, como cualquiera de nosotros. La noche que arrestaron a Jesús, Marcos estaba ahí. Vio a los soldados, vio la violencia, y sintió lo que cualquiera habría sentido: terror, y huyó. Después intentó acompañar a Pablo en un viaje misionero, pero el peso de la misión lo superó y se regresó. ¿Y sabes qué? Eso no lo hace cobarde, lo hace humano. Todos hemos tenido ese momento en la vida donde sentimos que no podemos, que es demasiado, que no somos suficientes. Marcos lo vivió también. Pero lo hermoso es lo que vino después. Pedro, que también sabía lo que era fallar, lo tomó bajo su cuidado, le contó sus recuerdos de Jesús y Marcos los escribió con una honestidad que solo puede tener alguien que conoce sus propias debilidades. Así nació el evangelio más corto, más directo y más valiente que tenemos. No lo escribió alguien perfecto, lo escribió alguien que aprendió que el miedo no tiene la última palabra. La lectura elegida para la fiesta de San Marcos no es casualidad. Marcos, el muchacho que huyó la noche del arresto. Marcos, el que se rajó en el primer viaje misionero con Pablo. Marcos, el que tenía fama de no aguantar. Ese mismo Marcos es el que nos dejó escrita la frase: vayan por todo el mundo. ¿Qué nos enseña eso? Que el que hoy está cansado puede ser el mensajero de mañana. Que huir una vez no te descalifica. Que Dios escribe sus historias más largas con las personas que empezaron mal. Y hay algo más. Marcos describe a Jesús de una manera muy particular, porque escribió basándose en los recuerdos de Pedro. Y Pedro, ¿qué te contaría de Jesús? Pedro, el que también huyó.
el que también lloró de vergüenza. Pedro tenía una mirada muy especial sobre Jesús, la mirada de alguien a quien Jesús perdonó después de fallar. Y esa mirada es la que quedó escrita en el Evangelio de Marcos. Por eso el Evangelio de Marcos tiene ese tono, directo, sin maquillaje, lleno de urgencia. Porque lo escribió alguien que sabía lo que era fallar, y lo escuchó contar a otro que también sabía. Dos que habían fallado, escribiendo para todos los que íbamos a fallar después. Hay una frase en el pasaje que suele incomodar. Tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Qué quiere decir eso? ¿Jesús está prometiendo inmunidad mágica? No, hay que leerlo en contexto. En la iglesia primitiva, los discípulos iban a recorrer caminos peligrosos, comer en casas de desconocidos, dormir donde los recibieran. Jesús les está diciendo, con el lenguaje vívido de su tiempo, no tengan miedo de lo que pueda pasarles. Yo iré con ustedes. Lo que sea necesario, pasará. Y eso es lo que le pasó a Marcos. Según la tradición, terminó predicando en Alejandría, en Egipto, en uno de los lugares más difíciles del imperio. Y ahí, lejos de su casa, lejos de Pedro, sin la protección de Pablo, fundó una comunidad que sobrevivió persecuciones durante siglos. El que huyó una noche de Jerusalén, murió predicando en África. El miedo del joven se transformó en la valentía del anciano. Y aquí hay algo que me encanta. Jesús no hizo de Marcos alguien distinto, no le quitó el miedo. Lo que hizo fue darle una razón más grande que el miedo. Vayan. Esa palabra sola, dicha por Jesús, vale más que todas las excusas que uno se pone. Porque la verdad es que si esperáramos a no tener miedo, no iríamos nunca a ningún lado. Dios no espera gente sin miedo, espera gente que va a pesar del miedo. Piensa en tu propia vida. ¿Hay algo a lo que Dios te está empujando y tú estás poniendo excusas? Tal vez tu excusa suena razonable. Tal vez digas, no soy el indicado, ya fallé antes, otros son mejores. Marcos diría, yo también decía eso, y mira lo que terminé escribiendo. Hoy, si alguna vez has huido de una responsabilidad, de una vocación, de una conversación difícil, de algo que sabías que debías hacer, escucha esto. San Marcos huyó una noche, huyó de un viaje y terminó escribiendo uno de los evangelios. Tu vida pasada no es tu historia final. Dios escribe sus mejores capítulos con los que ya se cayeron. Hoy pregúntate, ¿de qué estoy huyendo? Y da un solo paso en dirección contraria. Señor, hoy te entrego mi miedo. Tú sabes lo que cargo. Tú sabes las veces que he querido salir corriendo. No te pido que me quites el miedo. Te pido que camines conmigo a pesar de él. Dame la paz de saber que no tengo que ser perfecto para ser útil. Que no tengo que tener todo resuelto para dar un paso. Que tú no me mides por mis caídas, sino por las veces que me levanto. Hoy me levanto, Señor. Amén. Esto fue Háblale a Jesús. Él siempre escucha. Nos vemos mañana.